Una vez más, estamos para poder estudiar este libro de Primera de Reyes usando el método inductivo, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Nuestro deseo es estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11. Hoy vamos a ver que dentro de la historia de Israel, que Dios ha querido revelar y dejar escrito en todos estos libros del Antiguo Testamento para poder entender que Dios es el Dios que nunca ha cambiado y que el ser humano siempre ha cambiado conforme a lo que prometía o decía sus palabras. Dios siempre ha querido bendecir, pero el hombre en su desobediencia ha perdido mucho de la bendición de Dios. ¿Y de qué estoy hablando? El reino unido, Saúl, David y Salomón, está llegando al final de su reinado, podríamos decir, porque se va a dividir, y es este el capítulo en el cual vamos a ver tristemente la división de estas 12 tribus. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Vamos a orar y empezar el estudio. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Realmente cuando miramos y observamos estas historias, no está lejos de nuestras propias historias. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos a entender qué principios o mandamientos tienes para nosotros a través de estos versículos. Y usa mi vida para compartir de tu palabra en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Estamos estudiando ahora Primera de Reyes, capítulo 11, abra tu Biblia, en esta serie que le hemos llamado Reyes y Tronos, porque vamos a hablar de 40 reyes aproximadamente. ¿Cuál sería el título de este capítulo en general? Pues diríamos la lujuria crece, la sabiduría decrece y el reino sufre. Este capítulo está dividido en 3 partes. Por ejemplo, del versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a ver Salomón abandona su fe. Del versículo 14 al versículo 25, Salomón y 2 adversarios incitados por Dios. Y del versículo 26 al versículo 43, Salomón enfrenta a Jeroboam, su siervo, como adversario. Y a medida que yo paso las diapositivas, con los versículos van a salir los títulos de las subdivisiones de cada párrafo. Si bien recordamos, Salomón estuvo orando en el templo, Salomón estuvo muy fervientemente haciendo una dedicación del templo, implorando por los suyos, y no solamente por los suyos, sino por las naciones que podrían venir a este templo tan maravilloso. Había pasado 20 años construyendo el templo, el palacio real y el palacio para su esposa, la egipcia, pero algo sucedió y es donde vamos a leer. Versículo 1. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras. O sea, aquí estamos viendo al Salomón en la poligamia, el Salomón que está dando o teniendo amoríos. Eso es lo que traduce la versión internacional, ¿no? Porque no son amores, sino son ese tipo de amoríos. ¿Y qué está sucediendo? Desde el primer versículo vamos a ver lo que dejamos la vez anterior, Deuteronomio 17, 17, dice el texto: el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Y como les comentaba, pareciera que el escritor hasta el capítulo 10, y cuando miramos la majestuosidad, no solamente del reino, del palacio, sino de la cantidad de oro en la cual él estaba administrando y cómo venían miles, millones de dólares, sería en nuestro momento, ¿no? En nuestro contexto, que venían a Salomón y la forma que él administraba, la comida que tenía en su mesa. O sea, miramos y decimos, wow, la plata no tenía valor en el reinado de Salomón. Todos eran joyas preciosas, todo era de oro, había paz, había prosperidad. Parece que ahora por fin Israel disfrutaba de paz, de un rey sabio que la gente venía y quería simplemente escucharlo a él. Realmente era algo muy, muy interesante
que el capítulo 10 esté ahora mencionándolo, el mismo escritor del capítulo 11, cómo su corazón se desvió, cómo tuvo sus amoríos y cómo está rompiendo la ley de Dios, que en Deuteronomio, antes que posean la tierra prometida, Dios dijo, si un día va a haber un rey en Israel, que no era la voluntad de Dios, dijo, bueno, si ustedes lo quisieran, el rey no debería de hacer eso, y Salomón lo está haciendo, con muchas mujeres. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio y tener varias mujeres? A Jesús le preguntaron en Mateo capítulo 19, versículos 4 y 6, le preguntaron sobre si estaba bien tener divorcio y darle carta de divorcio a varias mujeres y tener, como eran varias mujeres. Jesús dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y obviamente está hablando de algo muy, muy, muy interesante. Hombre y mujer significa que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, no entre personas del mismo sexo, sino entre hombre y mujer. En el principio, antes que existieran las leyes constitucionales, antes que existiera el derecho constitucional, surgió este derecho natural. Versículo 5 dice, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposo, y los dos llegarán a ser un solo. Llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, claramente Jesús cuando le preguntan sobre poder tener más mujeres, aparte de la esposa que tenían, o a veces aburrirse de una mujer, o de aburrirse de una pareja, de su cónyuge, ¿puedo tener más? Jesús dijo, no, no, porque cuando se unen llegan a ser uno solo. Sino que ya no son dos, sino son uno solo. Y eso es lo que está diciendo claramente el Señor, porque hay personas que preguntan, ¿no? Pero ¿cómo Salomón tenía muchas mujeres y por qué hoy no se puede? Justamente le preguntaron eso a Jesús cuando él llegó, cuando él estuvo en la tierra, y él dijo, Dios nunca quiso que personas tengan más de una sola mujer o una sola pareja en el matrimonio. Y él se fue hasta el principio, y ese es el principio, valga la redundancia, que seguimos hasta el día de hoy, la monogamia, no la poligamia, la monogamia. Génesis habla sobre esto, Génesis el capítulo 2, ahí van a ver que todo lo que el Señor hablaba estaba mencionado en este libro. Así que el Génesis capítulo 2, el versículo 23, el versículo 24 habla. Vamos a leer el versículo 2. Versículo 2 dice lo siguiente, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni a ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Ya lo hemos leído Deuteronomio 17:17. Con tales mujeres, dice el texto, se unió Salomón y tuvo amoríos. Miren, conocer la ley es suficiente. Yo digo, mira, no basta con conocer la palabra de Dios. Necesitamos creerla, creer la palabra de Dios. Y no solamente necesitamos creer, debemos de seguir lo que dice la palabra, debemos de seguirla y cada día practicarla a las actividades y decisiones de la vida diaria. De nada me sirve conocer, de nada me sirve creer si no la practico, si no lo hago el día a día. Y esto es lo que Salomón se había olvidado, y aprendamos de los errores de los demás. Me extraña esa palabra que dice amoríos. ¿Por qué? Porque yo digo que solo es posible amar a una pareja. Con otros solo tendrás amoríos. Porque no se puede amar a más personas. Es imposible, porque hay personas que dicen, no, mi corazón es tan grande que entran muchos amores. No, la verdad es que no es verdad. Solo se puede amar a una persona, y con las otras personas u otras personas solo tendrás amoríos, es decir, una
disminución o algo que pareciera que es amor, pero al final no es amor. Ahora, ¿de qué amor estaba hablando esos amoríos? Del amor romántico, ese amor que les hace soñar, les hace cantar, les deja de... Pero miren, el amor romántico obviamente es necesario en la relación de pareja, pero no hace sostenible la relación. ¿Y sabes por qué no hace sostenible la relación de pareja? Porque este es el mejor amor que uno pueda tener, es el mejor amor en el sentido de expresión del amor en el momento que se necesita y nunca debe de apagarse. No quiero que me malinterpreten, ¿no? Porque ese es el amor que comienza cuando conoces a esa persona y estás entusiasmado, estás feliz, ¿no? Le cuentas sus cosas y quieres escuchar su voz, sus historias. Y se dice en la gran mayoría de situaciones de pareja que solo dura un poco de tiempo. Bueno, mi especialidad es familia en el área profesional. Justo terminé un diplomado en terapia sistémica y es interesante porque ese amor se dice que dura entre máximo 3 años, ¿no? 3 a 3 años y medio, algunos menos. Y luego entra la etapa de la realidad. Por eso es que no hace sostenible. Pero que no debe de haber, no, sí debe de haber. Porque en otros matrimonios también carece este amor romántico. Y cuando carece el amor romántico, la relación sufre. Pero eso ya no es algo que viene de forma desbordante, sino uno tiene que ponerlo en práctica. Uno tiene que esforzarse, el varón tiene que esforzarse. Y siempre decimos que en esa etapa del enamoramiento, el varón es un buen romántico, él es el galán, ¿no? Pero cuando están casados y pues vienen los hijos, se olvida de esos detalles y tiene que recordarlo, pero no hace posible que la relación se sostenga. Lo que hace posible es el amor ágape. El amor ágape, que obviamente estoy hablando de las 4 características del amor. El amor eros sería el romántico, el amor filial, el amor storge. Este amor ágape es el amor incondicional, que hace sostenible la relación de pareja. Y solo es posible tener este amor ágape cuando tú tienes una relación personal con Jesucristo. Si tú no has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, créeme, vas a andar lo que hoy diríamos, ¿no? Un amor de compromiso. Es un amor que es frío, es un amor que ante los ojos de los demás estás casado, pero no estás feliz. Y muchas parejas viven de esta forma, ¿no? No disfrutan la felicidad de estar casados y simplemente por el compromiso, por lo que dijeron o firmaron o por lo que el qué dirán, están unidos. Y ese es el peor amor o la peor relación que puede existir porque no son felices. Solo Cristo puede dar el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de una sola vía en que he decidido amarte. He decidido quererte, he decidido protegerte a pesar de, si tú no lo haces, si tú no devuelves. Ese amor solo es posible cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a su vida. Salomón tuvo amoríos y esos amoríos al final no ayudaron a su vida. Versículo 3 dice, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres ¿sabes qué hicieron ellas? Que se pervirtiera su corazón, se pervirtiera su corazón. ¿Cómo es posible tener 700 esposas? Obviamente y las esposas eran tomadas así como reinas y 300 concubinas. Estamos hablando de 1000 mujeres. ¿Es posible que un hombre pueda tener ahí 1000 mujeres? Imagínate, ¿no? Como dice muchos esposos, a las justas estoy con una, a las justas estoy como la mía. ¿Y cómo voy a tener 1000 mujeres? Ahora, ¿qué son las concubinas? En ese tiempo, las concubinas eran básicamente, eran amantes legales, ¿no? O sea, las esposas daban a otras mujeres y decían, bueno, pues ten ahí a mi esposo. Pero es curioso que muchos hombres del Antiguo Testamento tuvieron concubinas. Rápidamente, Abraham, por ejemplo, en Génesis 25:6, Jacob en Génesis 35:22, Caleb en 1 de Crónicas 2:46, Saúl en 2 de Samuel 3:7, David en 2 de Samuel 5:13, Roboán, 2 de Crónicas 11:21. Pero recuerda, Dios nunca bendijo este tipo de familias, nunca. Si tú lees la vida
de cada uno de ellos, y hemos estudiado algunas vidas, fueron vidas terribles, llenos de problemas, llenos de dificultades en la familia, con los hijos, en su vida, porque Dios nunca dijo y bendijo esto. Dios bendijo lo que dijo en Génesis capítulo 2, versículo 23. El hombre dejará a su madre, a su padre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno. Así que no hay ni tres, ni cuarto, nada. Son dos y llegan a ser uno. Vamos a ver. Pregunta, ¿por qué Salomón tuvo tantas esposas y concubinas? Vamos a ver posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de su padre podría ser, como hemos visto en 2 de Samuel 5, 13, 16, su propia lujuria sexual, 2, 3, puede ser orgullo y poder, porque en ese tiempo para los monarcas, a los reyes, tener muchos hijos o tener muchas esposas era sinónimo de orgullo y poder. O cuarto, pretender manejar su pecado con su sabiduría. Esto es algo interesante, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Con cuál te quedas tú? A ver, personalmente me inclino a todas, yo, ¿no? Digo, oye, pero ¿por qué? Porque sí es interesante que a veces los hijos al final terminan haciendo lo que los padres hacen, y esto es triste. La propia lujuria sexual, porque también el ser humano tiene que luchar, aprender a tener autocontrol. David no lo tuvo, hemos visto en Samuel, David, su debilidad fue justamente también las mujeres. Él tuvo 15, pero ya Salomón 1000. Es como que exageró un poquito, no demasiado. Pero también él tenía esa lujuria y no pudo controlarlo. Es también su responsabilidad. Puede ser orgullo y poder porque la gente quería verlo y estar con él. Puede ser. O puede ser que eso es algo muy interesante. Que él pretendió y dijo, bueno, no creo que haga problema, yo soy el hombre más sabio y a mí no me va a ganar la lujuria, no va a ser un problema para mí. Y cuando pasa esto, créeme, por eso decía el apóstol, ¿no? El que piense que está firme, mire que no caiga. Porque es muy difícil a veces cuando las personas pretenden ser sabios o pretenden manejar su pecado. Por eso tenemos una frase en el ministerio, decimos, nunca digas nunca. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cosas, porque al final debemos de cuidarnos todos. Todos somos propensos a caer, por eso necesitamos a Jesús a diario. Pero hay algo más interesante, mira, si una persona o un cónyuge, que llamemos, ¿no? Si una persona no es posible satisfacer tu amor en todos sus sentidos, entonces 1000 no podrán hacerlo. Porque era como que Salomón empezó con la egipcia, empezó luego con otra, dijo una más. ¿Cómo es que una persona puede llegar a 1000? Es porque nunca pudo estar satisfecho con lo que tenía. Así es que si tú no estás satisfecho, si tú no estás feliz con la persona que tienes, mira, nunca vas a ser feliz con más de 1000, porque no es un asunto de la otra persona, es un problema que tú tienes en tu corazón. No es un asunto, ¡ay, que mi matrimonio! No, es un problema que tú tienes y tú tienes que arreglarlo con Dios. Y si necesitas buscar ayuda, pues busca ayuda, porque el problema está aquí. Porque esas personas que se han divorciado, miren, se vuelven a juntar y tristemente vuelven a caer en lo mismo y vuelven. Y es por eso que a veces escucho por ahí, no, este es mi tercer divorcio, no, mi cuarto divorcio. Es que la primera me resultó así, la segunda así, la segunda. Y yo lo miro y digo, ¿sabes qué? Tú necesitas ser cambiado. El problema a veces no son los otros, sino somos nosotros. Así que aprendamos a estar contentos y realmente recordemos las promesas que hicimos en el altar. Proverbios 27:20 dice, el sepulcro y la muerte, y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Salomón tuvo que haber leído esto, ¿no? Nada, nunca estuvo satisfecho y por eso pasó. Versículo 4, vamos a ver. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David.
Y ahí vemos a Salomón. Si ustedes ven esta foto, puede ser que sea Salomón, ¿no? ¿Cómo empezó Salomón? Primero cruzando barreras, ahora dice, su corazón se desvía, está llegando a otro nivel. ¿Qué dice? Quiero resaltar esto. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. O sea, ya no solamente era la lujuria, ¿saben qué era? La idolatría. Por eso la Biblia habla del yugo desigual. Y algunas personas, ¿qué es el yugo desigual? Pues es que no te cases con una persona que no sea cristiana, que no sea de tu propio pueblo. ¿Por qué? No te cases con alguien que no ama a tu Dios, porque terminarás dividiendo su amor o amando a sus dioses. Hay excepciones, obviamente, pero no hagas de la excepción una regla, porque dice, mira, yo conocí a una persona así y al final ahora son cristianos. Sí, pero es una excepción y ese es un milagro de parte del Señor. Y algunos dicen, no, y si yo soy, la verdad es que el 99%, ¿no?, de todos los matrimonios realmente terminan mal. Porque el cristiano o la cristiana que se casó con una persona no cristiana termina adorando a esos dioses y a veces terminan esas reuniones que solamente son borracheras y solamente hay pecado y tiene que satisfacer a su pareja. Porque al final Salomón tenía que satisfacer a sus mujeres y sus mujeres pervirtieron su corazón. Y muy rara vez iban a la iglesia. A veces cuando van a la iglesia, esas parejas están más serios en la iglesia. Pareciera que, no sé, ¿qué hemos hecho de malo? Nada, solo cantamos, adoramos al Señor y enseñamos la palabra, pero están serios. Bueno, hermanos, hay que amarlos, pero la verdad que si tú estás soltero o soltera, no te cases con alguien que no ama a tu Dios, porque si no ama a tu Dios, difícilmente te va a amar a ti. Y en este punto yo digo, no podemos ser open mind, ¿no?, en el amor y en el compromiso de vivir en santidad. ¿Y qué quiero decir con open mind, no? Porque algunos dicen, no, hay que hacer mente abierta. Mira, lo que él sí cree en Dios, sí cree en Dios, pero Dios a su manera, ¿no? Yo creo sí con fervor, pero más adelante va a creer. Pero respeto, guardan respetos, ¿ah? Open mind. Y no puede ser open mind en este punto porque es muy importante. Y tampoco en tu santidad al Señor. Versículo 5. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte. Miren, hasta dónde cayó, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Esta es una imagen de la diosa Astarte, que era la diosa de fertilidad de los sidonios. Miren, y esta es una imagen de Moloc. Se dice que en el centro tenía un horno donde se hacían sacrificios para niños y él los recibía a esos niños y los sacrificaban vivos. ¿Y te imaginas a Salomón ahí? O sea, es como que si el escritor no lo dice, no lo creo. Al hombre más sabio, al hombre con más poder, el hombre con más dinero, el hombre tenía de todo. ¿Qué hace dedicando a un bebé vivo a un Dios pagano? La verdad es que si no me lo cuentan, como diríamos, ¿no?, o si no lo veo, si no soy testigo, no lo creo. Versículo 6, y así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel como su padre David. No permaneció fiel como su padre David. Así que, hermanos, no se trata de cómo empiezas la vida cristiana, sino en cómo terminas tu vida cristiana. No se trata de cómo empiezas tu vida cristiana, sino cómo cómo terminas tu vida cristiana. No, su padre David, miren, dice, no fue como su padre David. David sí cometió un pecado, cometió un error con Betsabé, pero él se arrepintió y nunca más volvió a tener un pecado como lo fue con Betsabé, pero terminó bien sus días. Él tuvo un comienzo espectacular. 2 veces el Señor se le presentó, pero está terminando mal. Versículo 7, fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, y el despreciable dios de los amonitas. Miren, este es Quemos, ese dios, y este es, este es Moloc. Y entonces estos dioses, estos ídolos, detestables. ¿Te imaginas a Salomón adorando?
¿Cómo es que llegó a ese punto Salomón? Pues es un proceso. Primero entregó su corazón a los amoríos, la promiscuidad, y luego terminó adorando a sus dioses. ¿Cómo puede terminar un siervo de Dios o un cristiano, una cristiana, luego en un lugar lleno de ídolos o lleno de otros dioses? Porque entregó su amor a la persona equivocada. Empezó a vivir amoríos. Obviamente no es la voluntad de Dios. Versículo 8, lo mismo hizo en favor, miren, de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Y ahí vemos a Salomón, miren, fuera de Jerusalén, en las partes altas, las mujeres ofrecían sacrificios a sus ídolos y él mismo estaba allí, algo que Dios detestaba. Pero ¿sabes qué? El pecado nunca viene solo. Ningún pecado viene solo. Siempre arrastra más. Por eso que digo que el pecado de la lujuria nunca viene solo. Generalmente lo acompaña la idolatría y la mentira. Y cualquier otro pecado igual viene con más pecados, ¿no? Pero ¿por qué digo la idolatría, la lujuria? Porque al final terminas idolatrando al objeto de tu lujuria. Y si es esa pareja, si es ese hombre, esa mujer, al final llega a ser tu ídolo y dejas a Dios por ese ídolo. Y dejas tantas cosas, hasta tu familia, hasta tu Dios, por esa persona. Porque simplemente el pecado de la lujuria viene con idolatría y mientes. Pregunto, si el hombre más sabio del mundo se dejó arrastrar por la lujuria y caer en la idolatría, ¿qué te hace pensar que tú puedes manejar tus pecados sexuales? Porque hay personas que dicen, no, pues yo lo puedo manejar, no, es un ratito nomás. No racionalices el pecado, mira, tienes que cortarlo. Básicamente no es el desconocimiento del pecado que nos lleva a la caída, sino los pecados que disculpamos o aquellos que los llamamos errores. A veces pensamos, esto, pero es un pecadito, pero que no es mucho, no es gran pecado, y al final terminas enredado, así como estaba Salomón. Versículo 9. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido. Mira, el Señor se enojó con Salomón. Versículo 10. Para prohibirle que siguiera a otros dioses. Y como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. En medio de esta edad se le presenta el Señor. ¿Qué significa esto? Yo digo que las experiencias del pasado en la vida cristiana no hacen sostenibles una relación espiritual con Dios. Miren, hace mucho tiempo el Señor se le presentó 2 veces, pero que habían pasado años y ya no tenía esa conversación con Dios. No es que Dios no quería, sino que Él se estaba alejando. Es lo mismo. Personas que yo encuentro a veces en la iglesia, dicen, tuvieron un pasado espectacular, su vida fue lleno de bendición, pasaron muchas cosas, pero hoy no están. Hoy no hay una relación personal. Viven del pasado, pero Dios no es un Dios del pasado, es un Dios del presente y del futuro. Y la relación tiene que ser renovada día a día. Versículo 12. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a 13, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que lo dejaré una sola tribu, lo cual ya he escogido. ¿Y por qué dice una tribu? Miren, en 2 de Crónicas 11:12 dice, el reino del sur estaba hecho de 2 tribus, Judá y Benjamín. Si ustedes lo leen, al final del sur es Judá y Benjamín. Israel son las otras 10 tribus. Acá pareciera que fuese una tribu. Obviamente Judá fue una tribu muy grande y Benjamín una tribu chiquita, y al final terminó absorbiendo a Benjamín, pero eran 12 tribus, 10 se quedaron en el norte y 2 en el sur. ¿Qué había en ese reino? Miren, hermanos, había riqueza, poder militar y prestigio, pero no había obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto,
No había la bendición de Dios y al final les llegó a ellos. Cuando miro esto, la historia de Salomón, por ejemplo, el Salmo 127 ha sido escrito por Salomón. Y ustedes dicen, pero ¿qué dice el Salmo 127? No lo vamos a leer, pero normalmente lo leo cuando hacemos una inauguración, por ejemplo, de un local, de una casa. Algunos hermanos me han llevado para un techo, ¿no? He terminado el techo y ahí me gusta leer, ¿sabes por qué? ¿Qué dice este Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificar esa casa, en vano te levantas de temprano, ¿no? Y llegas al atardecer cansado, si Él no está en medio de todo esto. O sea, realmente ese texto lo dijo Salomón quizás cuando estaba construyendo el templo, pero él se olvidó en los últimos días de su vida que no podemos vivir de experiencias pasadas ni de promesas pasadas, sino de el presente. De nada sirve construir algo sin la bendición de Dios. Muchos negocios, muchas casas, he ido a muchos techos y han dicho, sí, pastor, Dios me está bendiciendo. Y yo les digo, si Jehová no edifica, yo voy a orar por los que están aquí, si Jehová no edifica esta casa, en vano te esfuerzas, en vano sales a trabajar por meses, en vano si realmente no hay una relación personal y viva con Dios, porque al final son solo cosas materiales y Salomón estaba olvidándose de esto. O sea, yo digo, no basta solo con empezar a edificar mi casa, mi familia, mi ministerio o mi vida en los principios de Dios, porque necesitamos perseverar todos los días en estos principios hasta el final de nuestros días. Perseverar. Si tú ya lo dedicaste al Señor, si yo quiero dedicar mi carro, quiero dedicar mi casa, quiero dedicar mi ministerio, mi negocio, pero realmente reina Dios en tu casa. Realmente todo lo que se hace en tu casa glorifica a Dios. Todo lo que se hace con ese auto y en ese auto glorifica a Dios. Todo lo que se hace en ese hogar, en ese negocio glorifica a Dios. Y además si ese negocio está dando la gloria a Dios. Porque a veces simplemente tienen una idea de lo que es chayar, decimos en el sur, no vamos a dar, pero realmente tú lo estás haciendo. De eso se trata. Salomón se olvidó. Hasta el mismo Salmos que él escribió. Por eso decía, no solamente necesitamos conocer ni creer, necesitamos ponerla en práctica. Versículo 14, por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el edomita, que pertenecía a la familia de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Y esta es la segunda parte. 15. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas, 16, que estaban con él, se quedaron allí 6 meses, hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. 17. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. 18. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. 19. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. 20. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo al que le llamó Genubat, y Tapenés lo educó en el palacio real, de modo que Genubat creció junto con los hijos del faraón. 21. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que había muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón, déjeme usted regresar a mi país. 22. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad. Pero de todos modos déjeme ir. Y esa es la historia. Y ahí miren, Hadad fue un problema. No se dice más, pero en Crónicas se puede ver. Pero ¿qué está pasando? Es interesante lo que dice 1 de Reyes 5:4. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Mire, ¿qué tan lejos está Salomón de ese momento? En 1 de Reyes 5 hemos leído, cuando él ora, dice, Señor, no tengo calamidades, no tengo adversarios, estoy bien. Pero ahora el Señor mismo levanta adversarios. ¿Por qué? Porque Salomón se olvidó de Dios, de las leyes de Dios, está rompiendo las leyes de Dios y está rompiendo de la forma más
absurda y tonta, es decir, con Dios, no adversarios ni calamidades, pero sin Dios se levantaron tres adversarios, Hadad, Rezón y Jeroboam. Así tres, sí, hemos leído el primero, vamos a leer el segundo, Rezón. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliada, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Sobá. 24. Formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su reino. 25. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria mientras vivió Salomón. Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. O sea, Rezón, Hadad, dos adversarios, pero el tercero es justamente el que estamos leyendo. Salomón enfrenta a Jeroboam, su siervo, como adversario. Versículo 26. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Seredá. Su madre se llamaba Zeruá y era viuda. 27. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Y ahí vemos a Jeroboam, miren, y 28. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. 29. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Miren, ¿por qué Jeroboam se rebela? Algunos podrían decir, bueno, es que él quería hacer algo diferente. No, las tradiciones judías dicen que Jeroboam no estaba de acuerdo con el trabajo forzado de Salomón. Recuerden que él los obligaba a trabajar, porque era el rey. Entonces, se ganó la popularidad y ahí está bien, el profeta se le presenta y en el versículo 30 dice, entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos. Y ven cómo ahí rasga el manto. 31. Y le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano de Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. Y se le entrega los 10 pedazos, los 10 tribus. 32. A él le dejaré una sola tribu y esto por consideración de mi siervo David y a Jerusalén, ni por Salomón, solo por David, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. 33. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. 34. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y a quien cumplió mis mandamientos y decretos. Que es interesante, ¿no? Él cumplió, pero no es que haya fallado, es que Dios realmente restaura y perdona, pero él terminó su vida bien, por eso grábenselo bien, no es como empezamos, sino como terminamos. Versículo 35, le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Así que el profeta le dice eso a Jeroboam. 36. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. 37. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Así que el profeta lo despide, se va, y el 38. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrade y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David y te daré Israel. 39. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. 40. Salomón por su parte intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Es interesante, ¿no? Porque pareciera que en el relato y como vemos la figura, Salomón se enteró de esto y ya Dios se lo dijo. Y él quiso tomar el asunto por sus manos. Dijo, lo mato a Jeroboam y el reino no se divide. Hermanos, nada puede truncar los planes de Dios. Salomón quiso tomar el asunto en sus manos, pero no puede hacerlo.
¿Sabes? Los planes que Dios tiene para ti solo pueden ser interrumpidos por tu desobediencia. Los planes que Dios tiene para ti solo pueden ser interrumpidos por tu desobediencia. No lo podría truncar ni malograr Salomón, porque Dios había establecido, esos eran sus planes de Dios, pero la desobediencia sí podía hacerlo. Y vamos a ver más adelante cuando Jeroboam tampoco fue obediente. Salomón fue prometido entre los planes de Dios, pero ¿qué truncó su vida, su ministerio? Su desobediencia. Por eso digo, nadie puede hacerlo externo, pero si tú cedes a la desobediencia, al pecado, a desobedecer sus leyes, es el único momento donde los planes de Dios pueden ser truncados. Versículo 41. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón. 42. Quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. 40 años, sí, pero se olvidaron lo que dice Primera de Reyes 3:14, que dice: si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, si andas como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Por eso les digo, los planes de Dios no pueden ser obstruidos por cosas externas, pero sí por tu desobediencia. Dios le prometió larga vida. Le dijo: si tú obedeces, si tú haces esto, te voy a dar larga vida. Pero ¿cuánto tiempo reinó? Solo 40 años. Se dice por las tradiciones, por la historia, que Salomón tenía aproximadamente 20 años cuando asumió el reino. Por eso dijo: soy joven, ayúdame, Señor. Y murió a los 60. Eso es corta vida para un rey, una persona. Pero estaba desgastado por todo lo que había vivido, especialmente con las mujeres. Si ustedes saben esos placeres que tenía, realmente no se sometió al Señor. 43 y terminamos. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. No significa ahora, a algunos surge la pregunta, ¿no? Entonces, Salomón, ¿dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? La verdad es que no se sabe, pero si terminaríamos aquí la historia, diríamos, obviamente no está con su padre David, porque su corazón se desvió y Dios aborrece la idolatría, Dios no le gusta la idolatría. Y claramente vemos cómo Dios lo trató. Por ahí algunos comentarios dicen, bueno, pero que se le brindó un poco de oportunidad y lucidez en su vejez, y es donde escribió Eclesiastés. Si tú lees el libro de Eclesiastés, es un libro, pareciera que lo escribe dentro de la depresión, dentro de la frustración, el desánimo, y cuando tú lees, pareciera, pero no es nada seguro. Solo Dios lo sabe. Por eso a nosotros ha sido puesto y revelado estas historias para no cometer los mismos errores. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, el verdadero avivamiento en tu vida viene del constante arrepentimiento. Empecé con arrepentimiento y debo de continuar con arrepentimiento todos los días. Número 2, nunca podremos manejar el pecado de la lujuria. Debemos de cortar la fuente de tentación y huir. Así que si tú, joven, hermano, hermana, alguien que me esté escuchando, no trates de decir, mira, yo lo voy a manejar. Voy a hacer un poquito nomás y salgo. No se puede manejar. Huye y corta la fuente de tentación. Si es el internet, si es una relación de pareja, si son los amigos, si es el trabajo, si es cualquier cosa, córtalo y huye. Número 3, el pecado sexual nunca viene solo. Número 4, los planes que Dios tiene para ti solo serán impedidos por tu desobediencia. ¿Y qué planes tiene Dios para nosotros? El profeta dijo, mira, los planes que yo tengo para ti, Dios nos dice, no te imaginas, son de bienestar, son de bendición. Yo tengo unos planes perfectos, buenos para ti. ¿Quieres terminar tus días felices, bendecidos, sin ningún problema? Obedece los mandamientos de Dios. Cuando tú empiezas a desobedecer, los planes van siendo truncados, pero no por lo que Dios quiere, sino porque tú estás truncándolos en tu desobediencia. Aprende de los errores de los demás, eso es ser sabios. Porque recuerda, el necio comete los mismos errores. El inteligente ya no comete el mismo error, pero el sabio
aprende de los errores de los demás y no comete esos mismos errores. Así que sé sabio, sé obediente, cumple la palabra del Señor. Y si te falta sabiduría, si te falta fortaleza, vamos a orar en este momento pidiéndole eso al Señor. Cierra tus ojos donde tú estás. Señor, perdónanos si creemos que somos suficientes para poder manejar la tentación, el pecado, las luchas, las debilidades. Obviamente tenemos fortalezas y debilidades, pero ayúdanos en esas debilidades, Señor. Manda personas que nos puedan ayudar, pero sobre todo enséñanos a ser fuertes por nosotros mismos, contigo, basado en una relación personal contigo, y a renunciar inmediatamente al pecado cuando quiera venir y tener control sobre nuestra vida. Ayúdanos a confesar ese pecado a un amigo, a un consejero, inmediatamente huir, salir de ahí. Porque si el hombre más sabio del mundo se dio a ese pecado, nosotros no somos tan sabios como Salomón. Necesitamos de ti, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra para que nada impida el plan que tú tienes de bendición, de bienestar para nosotros. No hay nada mejor que estar en el centro de tu voluntad, Señor. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Muy bien, Dios te bendiga. Nos vemos en los devocionales que estamos haciendo por las mañanas y el domingo el libro de Marcos. Dios te bendiga.